Desde sus inicios en los vibrantes escenarios con el icónico grupo Menudo hasta consolidarse como autoridad en el ámbito financiero, Xavier Serviá ha trazado una trayectoria excepcional. Su capacidad para adaptarse y evolucionar lo ha llevado a ser reconocido no solo como artista, sino también como un respetado experto financiero en medios hispanos, educando a generaciones con sus excelentes consejos y análisis. Xavier es nuestro invitado de honor al Miami Tax Convention 2023 y hoy tenemos el privilegio de conversar con él, explorando su historial personal y su visión sobre la educación financiera en la comunidad hispana. Bienvenido, Xavier. Carlos, encantado de estar contigo, de verdad, es un gusto. Y como tú dijiste, o sea, hay que democratizar las finanzas, hay que llevar la educación financiera a todos los rincones. Tú y yo hemos tenido varias conversaciones sobre este tema y creo que es muy importante. Y bueno, esto es una oportunidad para empezar a democratizar las finanzas. Esto es un aperitivo que vamos a tener, esto es el inicio. Y bueno, han pasado muchos años de cuando todos vamos a recordar al grupo Menudo. ¿Algún momento que resalta como más especial para ti en esta trayectoria, en tus inicios, a tu corta edad? ¿Nos puedes contar eso? Mira, Carlos, son muchas cosas, hay muchos ángulos. Está el tema, por ejemplo, de ponerte desde muy joven a una responsabilidad laboral, financiera, porque en aquella época piensa que yo empecé a los 12 años y los cheques eran de miles y miles de dólares. Entonces ya exponerme desde muy joven a la responsabilidad de trabajo, pues tiene sus pros y sus cons. O sea, por un lado, pues reconozco que hoy en día soy un animal de trabajo y me gusta y aprendí mucho de esa época, porque ahí eran 14, 16, 18 horas de trabajo. O sea, eso era irte de gira de 3 meses y había que cumplir con responsabilidades. Entraba la plata, ahí era un serio problema, no sabía bien administrar el dinero. El tema de impuestos, hubo una serie de problemas, no se pagaron los impuestos correspondientes, después se pagaron un montón de penalidades. O sea que son muchos ángulos, la oportunidad de viajar, conocer gente. En la época donde estaba Menudo, era muy fuerte en Latinoamérica, pero era la famosa década perdida, se conoce que era viste que los países estaban endeudados, donde había alto nivel de inflación. Entonces, también uno vivió esos ambientes económicos que ahora pues uno comprende porque lo analiza más desde la perspectiva del ángulo económico. Pero en ese entonces uno veía un montón de problemas y no entendía. Son muchas cosas que uno aprende. Y si tú te sientas con Xavier en diferentes fases de su vida, porque hoy tengo 55 años, él te va a hablar te va a expresar diferentes sentimientos de lo que fue Menudo. Hoy, claro, con 55 años, ya han pasado más de 40 años, pues ya uno lo ve diferente. Gané muchas cosas, perdí otras, pero al final, bueno, soy lo que soy. O sea, no me puedo restar o borrar el tema de Menudo jamás. O sea, eso sí es conmigo. Por supuesto, eso es algo que la fama de Menudo, ¿cómo manejaste esta transición ya en tu vida adulta? ¿Y qué te llevó a alejarte del espectáculo para adentrarte en el mundo financiero? Mira, es difícil. Tú sabes, imagínate tú, un muchacho de 14 años cantando frente a 100,000 personas, por ejemplo, en el Estadio Azteca en México. No cualquiera puede, o sea, ¿cuánta gente puede contar con los dedos y decir yo estuve frente a 100,000 personas? Estar en conciertos donde eran promedio 20, 30, 50,000 personas. O sea, uno vivió la fama, uno sabe lo que es la fama. O sea, uno sabe lo que es la fama. Entonces, mira, la fama yo digo que es peligrosa. Es una droga que que es bien difícil manejar. Incluso los famosos no te van a contar todos los secretos de closet detrás de la fama porque no te la van a contar. Pero se sufre mucho con el tema de la fama. Para mí fue difícil manejarla. Al final, pues, tuve que aprender a vivir con ella, controlarla. Tuve mis altas y mis bajas. Yo lo que le llamo los periodos de medioevo, donde estaba perdido. Ya no podía ir a
a la época clásica y tampoco veía el Renacimiento, o sea, estaba perdido. Pero bueno, afortunadamente fui encontrando mi ritmo, mi espacio. A pesar de que firmé por ejemplo, como solista, tenía 21 años y firmé con EMI, un contrato de muchos años. Mira, me cansé, por un lado, me encantaba el tema del dinero, y ahora te cuento por qué es que empieza a influenciar el tema financiero. Me meto a estudiar, y ahí entonces empiezo a estudiar economía, después me meto a estudiar finanzas. Me fascinaba el tema del dinero, no por un lado, por la importancia del instrumento en una sociedad como la nuestra, sino también que veía que era un instrumento que causaba mucha felicidad, pero también mucha angustia, mucho dolor, muchos problemas legales, enfrentamientos en la familia. Y claro, yo lo viví personalmente con el dinero de Menudo. Entonces yo decía, ¿por qué sucede esto? Entonces ahí es que me dedico a estudiar y empiezo a formalizar más los estudios. Y me doy cuenta que el problema es que hay un serio analfabetismo financiero. O sea, yo soy testigo de eso. Yo fui víctima de un cantinflas, bueno, víctima en el sentido de yo era menor de edad, pero cantinflas financiero le llamo yo, son estos tipos que hablan, viste, que hablan mucho, mucho, mucho y no te Sí, dicen sí, nada. no dicen nada. Tú sabes que también en los impuestos pasa lo mismo, que hablan muchas cosas de impuestos, pero al final no saben nada. Entonces, bueno, ese cantinflas financiero me hizo perder el 60% de mis inversiones. Y entonces tuve que demandar, meterme en corte muchos años, pagar peritos para investigar, y la conclusión que se llegó es que este cantinflas financiero lo que estaba haciendo era compra y venta con el único fin de crear comisión. Bien, y hablando de finanzas, hablando de impuestos, esto es un sistema muy, 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 muy importante. ¿Y qué consideras en tu pasado, en el mundo del espectáculo? ¿Qué es lo que influenció en tu manera para abordar y comunicar ahora temas financieros? Yo te diría que primero fue el tema de la demanda. Eso a mí me impactó muchísimo. Fue un caso complicado, muchos años de investigar. Y cuando empiezo a investigar, hay que pagar abogado. Yo era menor de edad, mi custodio era el responsable, entonces se complicaba porque tenía que demandar a mi custodio porque la contraparte alegaba de que fue decisión en el custodio, lo cual no era así. El custodio era mi madre, pero ellos alegaban que fue mi madre la que tomó las decisiones, lo cual no era así. Pero bueno, ellos se estaban defendiendo legalmente y por eso no tenemos que ir a corte. Y en esa investigación que empiezo a descubrir una serie de errores en la administración. Por ejemplo, hubo un año donde no se pagaron los impuestos que se debieron haber pagado. Entonces, ya tú sabes cómo es. Nosotros somos expertos en impuestos. Entonces, y tú sabes qué pasa, que cuando tú no pagas impuestos, pues te cae el IRS. Puerto Rico era Hacienda, y entonces no tan solo que tienes que pagar los impuestos correspondientes, sino que además pagas penalidades por eso. Y se terminó pagando mucha penalidad porque era mucho impuesto que no se había pagado. Entonces, claro, cuando tú vas viendo de un fondo, de un revenue, vamos a decirlo así, como empresa, que había generado unos ingresos, ya empiezas a ver que se te va achicando, y en parte es porque no se pagaron los impuestos correspondientes. Y también no hubo estrategias impositivas correctas que ayudaran a minimizar o a disminuir ese monto que se pagó en impuestos. Porque tú muy bien sabes que una cosa es evadir impuestos, lo cual es ilegal, pero tú puedes evitar el pago de impuestos que te permiten las leyes. Entonces, con la planificación. Con la planificación financiera. Entonces te empiezas a dar cuenta que en mi portafolio no hubo una estrategia, por ejemplo, impositiva. No hubo una estrategia de inversiones, de decir, ok, vamos a invertir de esta forma y vamos a minimizar el pago de impuestos buscando instrumentos financieros que permitieran la deducción de impuestos, o cuentas que permitieran la deducción de impuestos. Entonces, claro, básicamente hubo unos horrores financieros, mala administración o administración incorrecta, en parte por ignorancia, en parte por mal asesoramiento. Entonces, claro, empiezas a ver todo eso y ahí tú empiezas a encontrar en tus mismos errores o horrores, empiezas a darte cuenta de lo fascinante que es el mundo de la finanza y la contabilidad. Aunque no es mi especialidad la contabilidad, pero es muy importante la planificación financiera, que entiendas el tema de impuestos, porque tú bien sabes, acá en este país hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Así es, eso habíamos comentado, y es por eso que nosotros siempre nos estamos enfocando a una instrucción
de calidad con nuestros asistentes. Por ejemplo, aquí en el Miami Tax Convention vamos a abordar principalmente el tema que tú tienes es el ámbito financiero, cómo se deben manejar las finanzas, porque tú lo pasaste y lo Yes, sufriste y lo viviste. ¿Cómo yes, manejo yes. el dólar y el millón? Mira, eso, sí, yo tengo un dicho que si tú no sabes administrar $1, menos vas a saber administrar $1.000.000. El concepto de la gente es que yo resuelvo mis problemas con más plata. Y es mentira, porque con más plata se te van a complicar o exponenciar los problemas. Entonces tú tienes que estar bien preparado, no tan solo en el conocimiento, sino también en los expertos que te vas a cubrir, el equipo que vas a tener. Si tú no entiendes el lenguaje, si tú no entiendes, digamos, los detalles de la planificación financiera, donde entran los impuestos como parte de esa estrategia, cuando tengas más plata, más complicación va a ser. Incluso cuando tú le preguntas a la gente, bueno, vamos a decir a un modo hipotético, te pegaste en la lotería, ¿qué es lo primero que harías? Y la gente dice, bueno, yo me compraría una casa. No, dumb, Gastarlo. gastarlo. Tú tienes que pensar en impuestos, lo primero que vas a tener que hacer. Tienes que pensar si lo quieres recibir como una anualidad o lo quieres recibir como un lump sum. Y ya tienes que estar pensando que tienes que pagar impuestos sobre eso. Entonces, de eso no te puedes zafar. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que entender que esto es un recurso, hay unas necesidades ilimitadas, los recursos son escasos. Entonces, tú, cuando recibes plata, como empresario, sea incluso dando servicios impositivos, tú tienes que pensar como empresa. Entonces, incluso a los contadores los entrenan a llevar las planillas, los entrenan a hacer estado financiero, pero no los entrenan a administrar un negocio. Y tú eres un tipo que administra el negocio. Tú sabes cómo es eso. Eso no te lo enseñan cuando te enseñan de impuestos. Impuestos, bueno, está la parte legal, que tienes que seguir las reglas. Si eres un enrollment agent, pues tienes que saber lo que te dice a nivel de impuestos personales, lo que tienes que aplicar, o a nivel de negocio, un CPA, si tienes que hacer todos los estados financieros. Pero manejar un negocio es diferente y manejar las finanzas de ese negocio es diferente. Entonces, la idea de la conferencia es decirle a la gente, hey, based on my experience, porque yo te puedo hablar de libros, pero te puedo hablar también de lo que son los horrores. Cómo evitar estos horrores para aumentar las probabilidades de éxito en tu negocio y disminuir las probabilidades de fracaso en tu negocio. De toda tu trayectoria en el ámbito financiero, ¿algún logro que tú consideres el más significativo de todos los que has obtenido? Mira, son muchos. Aunque tú no lo creas, fue bien difícil hacer la transición de la carrera artística. Piensa un tipo famoso, en ese entonces era guapo, seguido por muchos. De momento tumbar todo eso y decir, me voy al anonimato, me voy a encerrar en un salón de clase, ya no sos guapo, ya sos gordo, feo, porque tienes que estar sentado 14, 18 horas. Tienes que sentarte, ya el pelo se te empieza a caer, el estrés. Oh, sí. Entonces se te empieza, tú sabes cómo es el estrés completo. Ya entonces es empezar a aprender un idioma, un lenguaje nuevo. Es el lenguaje de la finanza. O sea, por más que yo haya tenido la experiencia, tenía que aprender, tenía que formarme. Entonces, es pasar esa transición de un tipo que estaba acá viajando, comiendo bien, ganando plata, guapo, y la mujer ni siquiera, a pasar, digamos, a negativo cero, porque no es ni cero, e irte por debajo de cero, para empezar una carrera nueva, ¿ok? Aprender todo eso y crearte tu propio espacio, me tomó muchos años. Tuve ayuda de una partner que fue fundamental, que me ayudó a salir de ese marasmo, porque la verdad que era difícil. Yo entré en depresiones complicadas porque tú piensas que era estudiar algo y meterme en un salón de clase en el anonimato a captar información nueva para después, Carlos, salir, ¿ok? Con 2 maestrías y que la gente me dijera, el menudo hablando de finanzas. Mira el menudo hablando de finanzas. Entonces no me querían ni publicar, la gente no me querían publicar las columnas porque decían, ¿cómo el menudo hablar de finanzas? Y yo,
Contra, pero tengo 2 maestrías, fui a estudiar. Si él lo que no, sabe es cantar. No, exacto. ¿Cómo un menudo hablar de finanzas? Decía, coño, pero si un menudo puede hablar de finanzas, tú puedes saber de finanzas también, decía yo. Y entonces no me querían publicar. Me tuve que poner yo a crear mi propia página de web, aprender a programar web. En ese entonces era Front Page, y ponerme a entender cómo se programaba todo para yo publicarme. Y ahí empecé entonces publicando mis columnas, hablando de finanzas. Entonces me topé con una editora muy importante en Nueva York, una boricua en ese entonces, donde dirigía un magazine que se llamaba Siempre Mujer. Y entonces ella me dio la primera oportunidad. Y ahí entonces empecé a escribir columnas, publicaba en medios, el Nuevo Día en Puerto Rico, el Diario de la Prensa en Nueva York, La Opinión en Los Ángeles. Ahí poquito a poco fui publicando. Entonces la página de web, ahí iba poniendo más información, después iba dando conferencias, empresas me contrataban y poquito a poco fui metiéndome ya, digamos, profesionalmente en el tema. Y ya, bueno, ya llevo más de 20 años en esto, que básicamente es menudocratizando la finanza. Hiciste el crossover como... El crossover. Pero me tomó tiempo y por eso yo te diría que eso fue, esa sería una de las, digamos, de lo que me siento orgulloso. Y a la conclusión que llegué, que hay que tener lo que le llaman en inglés grit, hay que tener esa agallas, esa tenacidad, esa fortaleza de seguir adelante, y también entender que tener gente al lado que te apoya, que cree en vos, que te da esa fuerza, incluso cuando te está cayendo, de seguir adelante, de enfocarte. Porque tú piensas que cuando yo estaba hablando de finanzas, estamos hablando de 2005, en el mercado hispano no se estaba hablando de dinero. O sea, lo que teníamos eran vendedores, en realidad vendedores financieros, que vendían instrumentos financieros, se hacían pasar como comunicadores, y lo que estaban vendiendo eran instrumentos financieros. La crisis hipotecaria en los Estados Unidos, muchos hispanos perdieron plata porque en parte los medios hispanos estaban teniendo vendedores en los medios diciendo que educaban, y entonces en realidad no estaban educando, lo que estaban era metiendo el option ARM y metiendo de todas esas hipotecas que tú no podías afrontar. Y bueno, los hispanos sufrieron muchísimo en la crisis hipotecaria. Entonces, poquito a poco ir educando, diciendo, mire señores, o sea, no hagamos esto. Entonces, bueno, a partir de la crisis, pues mucha gente reaccionó en los medios y se dio cuenta que decía, espérate, nosotros tenemos que realmente educar a los hispanos, tenemos que realmente dar mejor información financiera. Y entonces, bueno, ahí poquito a poco se fue abriendo el espacio, pero fue bien difícil, no fue nada fácil. Bien, de hecho, en los Estados Unidos, todos los inmigrantes, el país nos pone las oportunidades, porque manejamos siempre como el país de las oportunidades, Yes. pero estas oportunidades hay que saber aprovecharlo, hay que ir creciendo conforme se nos pone un horizonte. Y por eso yo te pregunto, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos o aspiraciones tienes tú de aquí hacia adelante? Mira, Vamos a ver al financiero, al cantante, al exitoso en finanzas. No, yo sigo cantando las finanzas. O sea, me vas a escuchar cantando a lo mejor súbete al ahorro o ven a ahorrar. O sea, yo sigo cantando las finanzas. Con eso muero, como dicen. Yo muero con la camiseta puesta en el tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque hay un serio problema que nuestra comunidad genera plata. Tú eres un tipo tú eres un entrepreneur, o sea, tú llegaste acá y tuviste que doblarte las mangas y empezar a trabajar desde abajo y lograr lo que lograste. Entonces, ¿qué pasa? No nos entrenan en el manejo de dinero. O sea, nosotros somos gente que por necesidad o por oportunidad creamos cosas, pero para poder ir al siguiente nivel tenemos que manejar esos recursos económicos, y más en una sociedad tan monetizada como la norteamericana, que te da oportunidades, pero si no las utilizas bien, te puede terminar destrozando el bolsillo. Entonces, lo que veo a futuro es, bueno, seguir más conferencias o menudocratizando la finanza a través de las redes sociales, a través de los medios, creando aplicaciones de inversiones, creando aplicaciones para manejar mejor las finanzas a nivel digital. O sea, todo producto, servicio que ayude a la gente a lograr su objetivo principal, que es la independencia financiera, que es lo que todos queremos, porque al final, Carlos, tú sabes que con plata, al final,
compras tiempo, que es lo que queremos, el tiempo para dedicarnos a hacer lo que queremos, o dedicarnos a nuestra familia, a nuestros hijos, darle a nuestra familia un futuro mejor, o simplemente sentarse tranquilo y disfrutar de la vida. Entonces, hay que ayudar a la gente. La gente lo necesita, la gente lo demanda, pero hay que darle contenido de calidad. Y esa es la misión mía, democratizar la finanza. La independencia financiera. Esa es la Sí. clave de las finanzas y del esfuerzo que todos hacemos en este país, llegar a esa Yes. independencia financiera. Ahora que tú cantaste ese de súbete a mi moto y presente, yo también tenía en mi cabeza y decía, presenta los taxes y ahorrarás. Ya lo voy a cantar yo. Exacto, exacto. Y tú sabes que el tema de impuestos es sumamente importante. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente no ve los impuestos como solamente abrir 15. Ah, tengo que pagar impuestos, tengo que declarar planilla. Y ya está. Y la gente tiene que cambiar su mindset y tener una planificación impositiva los 12 meses del año. O sea, yo, por ejemplo, yo a nivel personal y a nivel como negocio, yo constantemente tengo que estar estimando cómo vienen los impuestos del próximo año y qué estrategias tengo que hacer, hasta cuándo puedo hacerlas, sea o creando cuentas de retiro o buscando formas de deducir que me permita la ley. O sea, tú tienes que estar constantemente pensando en eso. Y hay un problema es que la gente estamos pensando que solamente tenemos que pensar en los impuestos cuando pagamos. Y tenemos muchos beneficios para pagar menos. Hay gente que paga de más y no debería estar pagando de más. Entonces, todo esto hay que hablarlo, hay que discutirlo. Mira, yo tengo una anécdota muy personal, hace muchos años, ¿no? Pero te estoy hablando a principios del 2000. Yo fui a un canal de televisión en Estados Unidos, importante, y me dieron la oportunidad de sentarme a hablar con un directivo del canal. Entonces yo le decía que tenemos que democratizar la finanza. Bueno, estoy parafraseando, no sé esa palabra, pero decía hay que llevar la información financiera a los hispanos en los Estados Unidos, porque los hispanos lo necesitan. Y la persona me dijo, pero ¿en qué planeta vives tú? Si en realidad los hispanos son unos tomateros. No están pensando en eso. Pero fíjate el concepto. Es Son el tomateros. concepto, el estereotipo de hispano, claro. Claro, entonces nosotros tenemos que cambiar ese mindset. No tan solo ayudar a los hispanos a decir, tú sigues trabajando, porque para mí el concepto de tomatero es que yo estoy produciendo todo el día, yo estoy trabajando todo el día, pero no tienen tiempo porque tienen que producir. Entonces tenemos que ayudarlos a ellos de alguna forma a automatizar el conocimiento para que ellos puedan adquirir ese conocimiento rápido, directo, para que puedan tomar decisiones y a la vez preparar a los asesores para que ayuden a esta comunidad a crecer. Porque si tú eres empresario, tú estás cogiendo tomate, ponle de esa forma, estás con un truck, o estás con un, no sé, arreglando autos, o estás como dueño de un, no sé, vendiendo productos, servicios, manufacturando, lo que sea. Tú estás enfocado en tu negocio. Tú necesitas asesor. Pero tú, como empresario, tienes que entender cómo es el manejo de la finanza para que puedas coger a los buenos asesores. Entonces, la comunidad cada vez ha ido creciendo más. Cada vez, como dicen, somos millones, estamos generando más plata, pero tenemos que pasar del estado de ahorro a inversión, a crecimiento, para entonces poder llegar a lo que todos estamos soñando, que es la independencia financiera, que al final quemamos los barcos, todos quemamos los barcos, dejando nuestros propios países para venir acá a tener un futuro mejor, porque nuestros países no teníamos esa oportunidad. Claro, esa es la opción de haber venido acá. Y si Exacto. usted, amigo, quiere ver esta espectacular conferencia con Xavier Serviá, te invitamos a que esté en el Miami TaxCon, y ya que estamos en este live súper emocionante con Xavier Serviá, hemos creado un descuento del 20% para las personas que quieran asistir, que va a durar solamente hoy día. Pero para eso tiene que poner esa palabra mágica que es Xavier. Y con eso va a obtener el 20% de descuento. Xavier es la palabra mágica, es el código de descuento, el nombre de nuestro querido y estimado amigo Xavier Serviá. Xavier, ¿qué recomendaciones les darías a los preparadores de impuestos para orientar eficazmente a sus clientes
en decisiones financieras y optimizar su situación tributaria? Mira, yo voy a profundizar más en la conferencia, pero yo creo que lo que yo les diría que no hicieran es enfocarse solamente como técnicos del negocio. Ellos tienen que tener lo que yo le llamo 4 espíritus dentro. Todos lo tenemos que tener. Tenemos que ser estrategas, tenemos que ser líderes, tenemos que ser administradores y tenemos que ser técnicos. Muchos de los errores que comete el que genera un negocio es que piensa como técnico. Yo sé preparar impuestos y eso es lo que yo hago. Pero no estás pensando como estratega, porque el negocio tiene que crecer. Tú no puedes estar pensando solamente en hacer planilla, porque si no estás agarrado solamente a una temporada y qué vas a hacer con la siguiente temporada. Entonces, ahí es donde viene que hay que cambiar un mindset. Hay que enfocarse no como técnico, que es importante, porque hay que tener esa habilidad. O sea, no cualquiera puede hacer una planilla de impuestos. Un EA pues tiene que entrenarse para eso. Pero tienes que ir más allá del técnico. El técnico es una parte, pero también tienes que saber comunicar. Tienes que ser líder. Para eso también tienes que ser administrador. Tienes que manejar el negocio. El negocio tiene marketing, tiene operación, tiene logística. Y a la vez tienes que ser una estratega. ¿Qué está pasando ahora y qué puede pasar en el futuro? ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades que tienen? Entonces, el horror que cometen los preparadores de impuestos, que solamente están pensando que yo soy para preparar impuestos. No. Que, por ejemplo, digamos que Carlos, tú y yo estamos en un negocio. Bueno, los impuestos se necesitan la planificación financiera. Los impuestos tenemos que pensar en estrategias de retiro, por ejemplo. ¿Cuáles son las cuentas de retiro donde tienes beneficios impositivos? Hay que saber cada una de las digamos, los detalles de esas cuentas. Entonces, yo puedo hacer uniones estratégicas con planificadores financieros. Si yo soy un tipo que prepara estados financieros, cómo yo puedo ayudar a las empresas también a preparar cuentas de retiro, no tan solo para el empleador, sino para el empleado, también, para el dueño del negocio. Entonces, por eso digo que tú tienes que tener esos 4 espíritus dentro de ti. No puedes estar pensando solamente en la parte técnica. Otro error que cometen los preparadores de impuestos, y esto pasa en todos los órdenes, es que no separan el negocio de la persona. Utilizan el negocio como si fuera la caja chica. Entonces, ¿qué pasa? Agarra y dice, bueno, ya me gané la plata, ahora voy a comprarme tal cosa, voy a comprar tal cosa, y no separan el negocio. Entonces, os hagan salarios muy altos. Entonces, ¿por qué? Porque están viendo el negocio como una caja chica. Tú tienes que separar una cosa de la otra. Tú tienes que formalizarte legalmente. No tan solo legalmente, sino también como administrador. Si yo voy a sacar un salario, yo no puedo estar sacando un salario que le saco el 90% de la ganancia. Y si yo voy a entrar a esa ganancia, no tan solo tengo que pensar el punto de vista de impuestos, cuánto yo tengo que tener de capital para reinvertir, para seguir creciendo el negocio. Y para eso tú tienes que mentalizarte que la empresa es una cosa y a nivel personal es otra. Y como eso hay muchos errores que la gente comete, que es lo que yo voy a tratar de llevar en la conferencia. Lo que yo hablo es que yo le digo a la gente, tú tienes que tener una arquitectura financiera. Si tú no tienes una arquitectura financiera, si no tienes las bases fundamentales, se te caen, las cosas se te van a caer. Mira, es interesante, Carlos, y esto lo vi en un video en Instagram y me encantó, porque cuando nosotros vemos, esta es la anécdota, cuenta la persona, dice, mira, mi padre desde pequeño me decía, era un carpintero, y me decía, vente, vamos a construir tal cosa. Y él dice que lo más que odiaba era tener que hacer huecos en la tierra. Viste que tú sabes el proceso de sacar la tierra, moverla, traer con una pala, moverla. Después había que meter unos troncos. Entre más profundo había que hacerlo, pues había que sacar más tierra. Y él decía que era lo que más odiaba. Pero al final entendió que lo que el padre le estaba enseñando es que si tú no tienes una estructura muy fuerte, al final se te cae todo. Fíjate que cuando en Miami vienen los huracanes, se va lo demás, pero la estructura es la que queda. Si tú tienes una estructura fuerte, no importa lo que se te caiga arriba. La estructura es la que te va a sostener el edificio. Y lo mismo en el tema de la riqueza y los negocios. Tú tienes que tener estructuras fundamentales para que te mantengas ese negocio a nivel del tiempo. Y por eso yo hablo que en las finanzas tú tienes que tener una arquitectura financiera. Si no, es más difícil y incrementa la probabilidad de fracaso. Los cimientos en realidad son los que sostienen las tormentas, sostienen todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, si los cimientos son fuertes, se mantiene. Claro. Que es que la gente no ve. La gente ve los muebles. Vamos a usar la referencia de las casas. La gente ve los muebles, la ventana,
el techo, todo esto está bonito, o como el cuerpo, pero si no tienes una buena estructura, unos buenos huesos, un sistema óseo fuerte, un sistema muscular fuerte, es muy difícil que te sostenga a través del tiempo. Entonces, por eso hay que trabajar las estructuras. Y ahí es donde viene crear una arquitectura. Y en este caso, yo digo, en los negocios tiene que haber una arquitectura financiera, empezando con nosotros como individuos. Efectivamente, así tenemos que hacer. Me gustaría que tú les invites personalmente a todas aquellas personas que quieren, además de conocerte, instruirse en el sistema financiero, en el tema financiero que vas a presentar en el Miami TaxCon, haciendo la invitación y contándoles un poquito más del tema que presentarás. Mira, primero para mí es un placer y un honor estar en el Miami Tax Convention. Carlos, gracias por la invitación. Un placer. Como hablamos, es muy importante hablar del tema de las finanzas en el negocio de los impuestos. A todos los preparadores, muchos hispanos que cada vez se están metiendo más en el negocio de la preparación de impuestos, es muy importante que manejen las finanzas en el negocio, que no tan solo es la parte técnica, sino que hay que saber otras cosas. Entonces, nada, oye, van a ser 3 días de mucha información. Está la parte técnica, la preparación de impuestos, que eso Carlos te puede hablar más de eso, van a haber especialistas hablando de ese tema. Yo te voy a hablar en la parte financiera, en el negocio de los impuestos. Y yo creo que la oportunidad está ahí. O sea, knowledge es importante, conocimiento es sumamente importante, porque está claro que hay que estar trabajando ¿viste? Como el ratón todos los días moviendo la rueda. Todos estamos así. Pero también tienes que crecer. O sea, tú como una empresa, tú tienes que tener un R&D, tú tienes que tener research and tienes que tener development. Tú tienes que tener el cash cow, que es el que te genera la cash, ok, perfecto, para mantener la maquinaria. Pero esa maquinaria tiene que moverse a un fin y después a otro fin, punto A, punto B, punto C. Ahí es donde viene a desarrollar. Entonces, la idea de la conferencia es decirte, hey, métete más conocimiento, que te puedas expandir, porque al final el negocio tiene que crecer. Está bien que generes cash, pero la máquina tiene que seguir creciendo. Y la única forma de que siga creciendo es recibiendo información, conectándote con expertos, con gente que tiene diferentes ángulos de los problemas, que al final te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Por eso yo te invito, o sea, son conferencias importantes. Septiembre 19, 2021, el Miami Tax Convention. Y yo creo que hay que ir, o sea, no hay otra opción, hay que recibir información y hay que seguir caminando en esto porque todos estamos caminando juntos con el fin de lograr esa independencia financiera que todos añoramos. La independencia financiera, espectacular. Amigas, amigos, recuerde, la palabra clave para obtener el 20% de descuento en esta espectacular convención es Xavier, aquel que era su ídolo y que sigue siendo ahora un consejero financiero. Xavier, ¿qué nos puedes decir en tus palabras finales en este espectacular live que hemos hecho? Y para mí ha sido, pues, orgulloso de haber estado contigo entrevistándote, y qué espectacular. Además de ser un personaje espectacular de la farándula, un financiero, eres un caballero a todo dar, mi amigo. No, yo te agradezco, Carlos. No, por favor, gracias a ti, a todo tu equipo. Yo sé que están trabajando duro, que esto no es fácil hacer una convención, pero ya ustedes tienen experiencia, ya esto no es la primera vez. Tú mismo que has estado desarrollando toda esta área de los impuestos con los hispanos en los Estados Unidos es sumamente importante y nosotros lo hemos hablado en privado. La importancia de la democratización, la importancia de la enseñanza de los impuestos, no tan solo a los preparadores y los que están en el negocio de los impuestos, sino también a los individuos que necesitan de preparadores para evitar, no evadir, me refiero a evitar el pago innecesario de impuestos, que es una parte estratégica importante de nuestras finanzas. Entonces yo creo que todo lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo muchos, es importante y tenemos que seguirlo haciendo. Y para mí fue un gusto estar conectado contigo y espero, bueno, gente, a vernos ahora en septiembre 19, 2021 en el Tax Convention Center aquí en Miami. Una cosa más linda. Miami, sol. Y uno no se puede quejar de la belleza que da esta ciudad tan importante como es Miami. A través de esta conversación hemos tenido la gran oportunidad
de adentrarnos en las múltiples facetas de Xavier Serviá, desde sus memorias con Menudo hasta su consolidada posición en el ámbito financiero. Su trayectoria nos recuerda la importancia de la adaptabilidad, la pasión, la importancia de esta educación continua y su compromiso con la educación financiera y su deseo genuino de empoderar a la comunidad hispana como un inspirador. Xavier, te agradecemos por compartir estas experiencias y anécdotas con toda esta comunidad que siempre está creciendo, siempre está desarrollando, y con quién más, con gente como tú, que tiene esa predisponibilidad de ayudar a nuestra comunidad hispana. Muchas gracias. Gracias a ti por abrirme una ventana y bueno, nos vemos en septiembre 19, 2021, señores, Miami Tax Convention. Ahí estaremos. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta entrevista contigo, Xavier. De todas maneras, te agradezco mucho, muchísimas gracias y buenas tardes. Chao, chao. Confirmado. Xavier Serviá, invitado especial Miami Tax Convention 2023, presentando la charla magistral Las finanzas en el negocio de impuestos. Miami Tax Con 2023, conectando a los mejores en el mundo de los impuestos. Hola mi gente, te habla Xavier Serviá y quiero invitarte para que me acompañes en la Convención de Impuestos de Miami, presentando la conferencia Las finanzas en el negocio de impuestos. Xavier Serviá, entrepreneur, comunicador y experto en potenciar el buen manejo del dinero, será parte del Miami Tax Convention. Porque si no sabes administrar $1, menos $1.000.000. Del 19 al 21 de septiembre, un evento imperdible que reunirá a los líderes y expertos de la industria. No te pierdas la oportunidad de aprender, conectarte y crecer. ¿Qué esperas? Es momento de llevar tu carrera al siguiente nivel. Adquiere tus tickets hoy. Únete a mí para una experiencia inolvidable en Miami TaxCon.